14, 1 al 6. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice así, la palabra del Señor, en el nombre de Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y luego dice, y os tomaré a mí mismo. Fíjese cómo va, ¿verdad? Ascendiendo lo que está diciendo él. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué dice? Vosotros también estéis. Y dice, y aquí es donde voy a tomar el mensaje. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí vamos a tomar el mensaje donde dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y luego el versículo 5 y el versículo 6. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu grande amor, tu misericordia, por tu bondad, tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos has permitido alabarte, adorarte y bendecirte. Ahora, Señor, vamos, Señor, a escuchar, Señor, tu palabra, a estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica, ayúdanos a ponerla por obra, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra preciosa. Instrúyenos, corrígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Lo necesitamos, Señor, lo necesitamos. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, y así tú puedas, Señor, instruirnos por medio de tu palabra preciosa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Gloria al Señor. Este mensaje, hermano, he puesto un tema: el caminar con Cristo y en Cristo. O un caminar con Cristo y en Cristo, de la manera, ¿verdad?, como usted lo quisiera llamar. Hay aquí en el Evangelio según San Juan, los que han tenido oportunidad de leer todos los capítulos de San Juan, aquí pasa algo extraordinario. Es mencionado dos palabras que usa el término yo soy. ¿Y alguien recuerda cuántas veces es mencionado yo soy en San Juan? Yo una vez se lo estuve enumerando todos aquí hace un tiempo atrás, pero y les dije cuántas veces menciona yo soy el apóstol Juan aquí en este evangelio, que él lo escribe, ¿verdad? Que nosotros sabemos que es del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Menciona 7 veces yo soy. ¿Alguien recuerda? Ay, ya le dije, ¿verdad? 7 veces. 7 veces menciona la palabra. Bueno, entonces, como ya le dije, ya me adelanté. ¿Cuáles son entonces esas veces que él menciona yo soy? Mira, algo extraordinario. Cada uno de los 7 yo soy mencionados en el Evangelio según San Juan nos ofrece algo importante. Una percepción única, oiga bien, de lo que es el Señor Jesucristo o acerca de Cristo Jesús. Cada una de ellas. ¿Alguien se recuerda al menos una? Le voy a pedir a alguien que me diga una. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. A ver, ya dijo la hermana Kenia uno. ¿Alguien más? Y yo creo que como que la supiera, ¿verdad? Porque esa es la primera que está enumerada
según va lo que yo tenga, el entendimiento que tenga, a saber si no estaré equivocado. Pero se recuerda, hace 7 declaraciones de yo soy, 7 declaraciones. La que leímos fue la última. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Se recuerda que el único que se atribuía a decir yo soy, solamente le correspondía a Dios mismo. Por eso cuando preguntaron por el Señor Jesús allá en el Getsemaní, fueron a buscarlo a él y preguntaron, ¿a dónde está? Y dijo, yo soy. Dice que todos cayeron a tierra, todos cayeron al suelo, ¿verdad? Entonces, pero aquí habla 7 veces, y 7 es el número perfecto, fíjense. Miren, como el que mencionó la hermana Kenia, hermana Lemos, aquí hay algo bien importante. Aquí quedan abiertos unos campos de verdad en esas 7 declaraciones con respecto a quién es Él y qué es Él. Oiga bien, con respecto a quién es Él y qué es Él. Présteme mucha atención lo que le voy a mencionar. Pero aquí habla estas 7 declaraciones que el Señor Jesucristo hace aquí con respecto a Él. Dice, habla quién es Él y qué, ¿verdad? Es Él. ¿Quién es Él y qué es Él? No se le olvide, 7 declaraciones. Mira, la primera, ¿verdad?, que Él hace, dice, yo soy el pan de vida. La que mencionó la hermana Kenia. ¿Sabe cuál es la otra que dice? Yo soy la luz del mundo. Lo está recordando, ¿verdad? ¿Sabe cuál otra dice? Yo soy la puerta. ¿Ya se vinieron otra a la mente ahorita? Yo soy el buen pastor. Jesucristo lo es todo. Amén. El Señor dice también, yo soy la resurrección y la vida. Qué maravilloso. Estas 7 declaraciones dice quién es Él y qué es Él. Y luego dice, otra dice, yo soy la vid verdadera. Y luego la última, la que leímos, que casi podemos decir que es al final del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie viene al Padre. Qué interesante, ¿verdad? Porque aquí habla algo importante. El Señor Jesús no dice nadie va al Padre, dice nadie viene al Padre. Algo muy importante. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Si usted lee el 7, dice, mire lo que les dice a sus discípulos. Recuerde que ellos les costaba aceptar a Jesús. ¿Quién era Jesús en realidad? Y luego mira el 7 dice, si me conocieseis, ¿qué les dice? También a mi Padre conoceríais. Y les dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque lo estaban viendo a Él. Él es la imagen misma de Dios. La imagen misma de su sustancia. Dios mismo en Cristo Jesús. El que me vio a mí dice, ha visto al Padre. Entonces, el Señor usa este término aquí, esta declaración, que es la que nosotros vamos a enfocar. Por eso el tema es el caminar con Cristo y en Cristo, o un caminar con Cristo y en Cristo. Que dice aquí, yo soy el camino. Y eso es lo que voy a hablarle del camino. Comenzamos, ¿verdad?, tomando acerca de este pasaje en lo que leímos, ¿verdad?, en el 14:6, donde Jesús anuncia algo bien importante. Yo soy el camino. ¿Quiere entender esto? Que hay otros caminos también. Pero esos caminos son veredas y son diferentes y son caminos torcidos, ¿verdad? Y mire, la palabra griega para camino significa, mire, una carretera o un sendero. Y viéndolo como para nosotros mismos, un recorrido de un viaje que nosotros hemos emprendido. Desde el momento que conocimos a Cristo Jesús, emprendimos un viaje. Y empezamos a caminar por un camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo llena todo. Y nos llena a todo lo que todo un ser humano puede necesitar. Nuestro Señor Jesucristo.
Y mire, dentro de ese contexto que nosotros leímos, Jesús dice a sí mismo, ser el camino. ¿Y ser el camino a quién? Al Padre mismo. Porque Él mismo se pone y dice, yo soy el camino. Y cuando yo estaba mirando, ¿verdad? Viendo acerca de este mensaje, dije yo que me puse a pensar inmediatamente algo difícil, o más bien dicho, imposible de poder uno a cruzar al otro lado. Y me puse a pensar en un río muy ancho, un río, no le pongamos tan ancho, le quería poner 1 kilómetro, menos de 1 kilómetro, pongámosle una anchura no tan ancho. Pero póngase a pensar en ese río caudaloso, con mucha corriente, y usted no tiene ningún método en sus manos para poder cruzar, para poder pasar al otro lado. ¿Usted cree que lo puede lograr? Ese río caudaloso, en ese río turbulento, en ese río que pasa una corriente, ¿verdad?, muy fuerte, sin tener un lazo, sin tener nada en su mano, ¿usted cree que lo puede cruzar? La única manera para poder llegar a ese río, ¿cuál es la única manera? Es que tiren un puente. Y por ese puente, si nosotros, mire, podemos cruzar al otro lado del río. Entonces me estaba poniendo a pensar, la única manera de poder llegar al Padre, de poder llegar a Dios, es por medio del que se puso por medio de entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Solo por medio de Él podemos llegar nosotros al Padre, por medio de Cristo. Si alguien se salta eso, no puede llegar al Padre, porque solo por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces miramos que estaba pensando en eso, que cómo la manera que nosotros podemos llegar a Dios. Si no lo hacemos por medio de Jesucristo, no podemos llegar nosotros a Dios, no podemos llegar al Padre. Y recuerden que estoy hablando en términos, por así decir, voy a usar estas palabras teológicos, porque estamos hablando de un mismo ser, Cristo Jesús. El Dios Todopoderoso, dice la Biblia que es pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, dice 1 Juan 5:20, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Alguien diga gloria a Dios. ¿Por qué? Porque solamente por medio de Cristo Jesús nosotros podemos alcanzar salvación, podemos llegar al Padre. Es el único medio, y voy a usar esta palabra, es el único ducto para poder llegar a Padre, para poder llegar a Dios, por medio de Señor Jesucristo. Y en Jesucristo está la resurrección, en Jesucristo está la vida, Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es todo, completamente, Él es la fe para nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice, el único medio de poder llegar al Padre es por medio de Él. Ningún hombre puede venir al Padre si no es por Cristo. No hay nadie que lo pueda hacer. Cuando usted lee, y ahorita vamos a leer, ahí en Hebreos en el capítulo 9, dice la Biblia que a través de su propia sangre Jesucristo entró al lugar santísimo. Y me gustaría que lo leyéramos todo, como quiera tenemos tiempo. Y qué maravilloso es deleitarnos en la palabra del Señor, sumergirnos en la palabra de Dios. Y qué bueno, porque la palabra de Dios es la que nos da aliento a nosotros, nos da vida, su palabra. Porque su palabra es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada, dice. Y que penetra, ¿hasta dónde? ¿Y qué más? El espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Y discierne, ¿qué dice? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire el capítulo 9. Por eso usted abra su corazón delante del Señor. No le oculte nada, porque Él conoce todo lo suyo. Él conoce todo lo mío. No le ocultemos nada. Traigamos al Señor todos nuestros errores delante de Él. Mire, en el capítulo 9, lo que le estaba diciendo en el capítulo 9, ahorita lo vamos a leer, que a través de su propia sangre Jesucristo entró al lugar santísimo. Oiga bien, hay muchos, es bien importante que Cristo cumple todos los medios para poder llegar a Dios por medio de su sangre.
Él cumplió, ¿verdad?, aún lo que estaba en el tabernáculo, porque este libro, esta carta a los Hebreos, habla muy claro de ese tabernáculo, lo que se llevaba a cabo en el tabernáculo de reunión. Entonces, mire, vamos a leer, ya está ahí, ¿verdad? Ahora bien, dice, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Todo esto lo cumplió el Señor Jesús. ¿Se acuerda que dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz? Donde estaba el candelabro, ¿verdad? Y luego dice, y los panes, ¿verdad? También cumplió los panes, ¿verdad? Entonces, mire, el 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca de pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había, ¿qué dice?, manifestado el camino al lugar santísimo. Dice, los sacerdotes lo hacían continuamente, pero no terminaba ahí ese pacto. Y dice, mire, manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ahora dice en el 9, lo cual es símbolo para el tiempo, ¿que dice?, presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que dice que no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en, ¿qué dice?, de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. 11. Pero estando ya presente Cristo, mire qué importante, pero estando ya presente Cristo, ya no la de más sacerdote, sino que sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino, ¿por qué dice?, sino por su propia sangre. Entró, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Para cuándo? Para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué dice?, eterna redención. El único camino es Cristo, porque Él obtuvo, ¿qué dice?, eterna redención. La de los machos cabríos, yo le he explicado, cubría el pecado, pero la sangre de Cristo borra el pecado, elimina el pecado, desaparece el pecado. Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta en el caminar con Cristo. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y mire, y las cenizas de la becerra, rociada a quienes, a los inmundos, ¿qué dice?, santifican para la purificación de ¿qué?, de la carne, pero no de la conciencia, ¿verdad que no? Solo de la carne. Y luego dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, ¿qué dice?, es mediador. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mire, me voy a detener un poquito aquí, porque está muy interesante. Dice que por eso Él es un mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de transgresión. Usted sabe que una herencia no se puede reclamar si la persona que tiene la propiedad y ya heredó, si no está muerta, nadie la puede reclamar, ¿verdad que no? Tiene que morir el que escribió, el testador, el que escribió el testamento, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pueda recibir la herencia. Entonces, ¿qué pasó cuando Cristo murió? Ahí se cumplió, ¿verdad?, el pacto que había escrito
Dice que antes no podía, ¿verdad que no podía quitar el pecado? Nomás dice, purificaba ¿qué? La carne. Se recuerda que ellos hasta se lavaban la cara, se lavaban las manos, se lavaban los pies para poder ministrar en el lugar santo, para poder llegar el sacerdote o los sacerdotes al lugar santo y ministrar, tenía que hacerlo de esa manera. Nomás limpiaba, purificaban la carne. Los utensilios tenían que rociarlos con sangre de los toros, de los machos cabríos. Tenían que rociar para poder purificar y poder usarlos en el tabernáculo, en el culto, en la iglesia, en la sinagoga, en el tabernáculo de reunión. Tenían que purificarse todos los utensilios. ¿Para qué? Para ser usados. ¿Qué pasa ahora con nosotros? Que es necesario que la sangre de Cristo haya sido derramada y que ahora por fe y que ahora por creer nosotros que Cristo derramó su sangre. ¿Qué hace con los utensilios ahora? Con nosotros que somos los utensilios, ¿qué es lo que hace? Nos limpia, nos purifica. ¿De dónde? De nuestro corazón, de nuestra conciencia, para que podamos servir ahora sí al Dios vivo. Estamos compartiendo, estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, dice el 16, porque en donde hay testamento, el 16, es necesario que intervenga, ¿qué dice? Muerte del que escribió el testamento, el testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. ¿Cómo confirmó el Señor Jesucristo ese pacto? Con la muerte, ese testamento, con la muerte. Por eso nosotros, hermanos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento es que nosotros hayamos cabida al lugar santísimo, hayamos cabida para entrar a la salvación, para entrar al gozo de nuestro Dios, de nuestro Señor. Entonces dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que entró ¿dónde dice? En el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros aquí, ¿ante quién? Ante Dios. ¿Qué hace Cristo? Se presenta por nosotros ante Dios. Él es el único medio. Él es el único puente. Por eso está hablando, Él es el camino. Y bien importante lo que estamos leyendo primeramente aquí. Y luego dice el 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿Dónde me quedé? Le voy a pedir a Lori si me puedes ir a prender la luz de ahí, por favor. De la sala. 25, ¿verdad? Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar, ¿qué dice? Quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y eso es lo que nosotros seguimos predicando en este tiempo, que estamos esperando a un Cristo que resucitó de entre los muertos y va a venir por segunda vez, pero sin relación con el pecado, para salvar a todo aquel que lo está esperando. Alguien diga gloria a Dios. Amén. Entonces mire, si usted mira lo que leímos nosotros aquí en esta carta a los hebreos. Camino, mire. En la Biblia, usted puede ver muchas veces que se menciona esta palabra camino. Pero en el caso, hay caminos, ¿verdad? Hay carreteras. Pero en el caso que la Biblia se está refiriendo es
a este camino es como una ruta de viaje, de conducta de un ser humano. Es el camino que está refiriendo. Una ruta de un viaje de conducta de nosotros, los seres humanos. Los que hemos decidido entrar a este camino, emprender este camino. A eso es lo que está refiriendo. La manera de vida en la cual la persona, en la cual usted y yo vivimos, cuando está hablando de camino, cuando estamos hablando aquí de lo que estamos estudiando nosotros, la manera que como los seres humanos, como la persona vive. Y bien importante que la manera como nosotros vivimos es a través de la enseñanza de Cristo, a través de la doctrina de Cristo, a través de la palabra de Cristo es que nosotros podemos caminar o nosotros podemos emprender este viaje o esta ruta que es para que nosotros vayamos transitando por ese camino. Es a través de la palabra del Señor. No hay otra manera, no hay otro medio. Porque si usted conoce ahora a Dios, conoce usted a Cristo, lo conoce por medio de la palabra de Dios. Dios lo dotó, le dio ese don del Espíritu Santo para que comprendiera la palabra de Él y supiera cuál es el camino. Y en este caso no nos vamos a salir, ¿verdad? Que el camino es Cristo. Mire, en Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús, Dios, el hombre y Dios son unidos, se hacen uno solo. Oiga bien, solo en Cristo, Dios y el hombre se hacen uno solo, porque dice, el que se une al Señor, un espíritu es. El que se une a Cristo Jesús, el que se une a Cristo el Señor, un espíritu es. ¿Ve que es difícil comprender y entender eso nosotros? ¿Por qué será? El pecado nos separa. Lo pecaminoso nos hace separarnos. Nos hace decir cómo vamos a ser uno solo con Dios. En la palabra del Señor, tanto que dice que el cuerpo es la iglesia. Es la iglesia de Jesús. Bueno, sí, la iglesia es el cuerpo de Jesús. Oiga bien, somos un solo, nos mira como un solo cuerpo. Es bien importante que comprendamos y entendamos ese misterio. Que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y dice, hay una escritura que dice, las aves tienen nidos y las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero nosotros podemos decirle, Señor, aquí está tu cuerpo. Ven a recostar tu cabeza. Aquí está tu iglesia. Porque está refiriendo a Él, vamos, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar, porque Él es la cabeza del templo. Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, en Cristo Jesús, el hombre son atraídos. El hombre y Dios son atraídos solamente por medio de Cristo. Imagine cómo Dios podemos ser unidos juntamente con Dios, habiendo pecado nosotros, porque cada uno nos apartamos como ovejas, y cómo por medio de Cristo Jesús viene y nos une a Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús nos limpia a nosotros de todo pecado. ¿Vea que es imposible comprender y entender eso? Es bien difícil de comprender, es bien difícil de entender, porque si lo ponemos con la mente humana no vamos a entenderlo. Mas si abrimos nuestro corazón y decimos, Cristo murió por mis pecados y Él es el único medio para poder llegar al Padre, entonces yo vengo y encuentro ese gozo y digo, es por medio de Él solamente, no puedo hacerlo yo solo. Usted no lo puede hacer solo. Usted no puede cumplir todos los requisitos que se tenían que cumplir, que tenían que cumplirse. ¿Por qué razón? El hombre. ¿Qué pasó con el hombre? El hombre se separó de Dios. ¿Cuándo se separó el hombre de Dios? ¿Sabe cuándo sucedió esa separación? Ahí en el jardín del Edén. Ahí en el Edén sucedió la separación. Se separó Dios del hombre. ¿Sí se acuerda, verdad, de eso? ¿Sí tiene memoria de lo que le estoy diciendo, verdad? ¿Cuándo se perdió esa comunión? ¿Cuándo se perdió esa unión, esa comunión entre Dios y el hombre? Allá en el jardín del Edén. ¿Por medio de quién? Por medio de Adán. El jardín del Edén. Pero Dios no se quedó así. Él proveyó un camino. Y nos proveyó lo más preciado de Él. Por medio de Abraham podemos darnos cuenta cómo el Señor traía un plan. Porque en verdad creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la Biblia, ¿verdad? De Abraham. Entonces Dios le pidió a Abraham que le diera su único hijo a Isaac, ¿se acuerdan? Porque ese era el hijo de la promesa. Él tenía otro, pero ese era hijo de la promesa. El otro no era hijo de la promesa. Pero lo que era, ¿cómo se llamaba él?
el hijo de Abraham que tuvo con Sara? Isaac. Le pidió, ¿verdad?, a Isaac, dame tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? No se lo rehusó, lo dio. O sea, Dios ya tenía un plan para la salvación de la humanidad. Entonces, cuando el hombre viene, y mire, y tan importante entender esto, porque si nosotros entendemos esto, nos va a ser una vida de caminar con Cristo, de andar con Cristo, en medio de dificultades, en medio de problemas, en medio de contratiempos, en medio aún de situaciones difíciles, adversas que vienen a nuestra vida. Nos va a ayudar a caminar con Cristo, perdón, nos va a ayudar a caminar con Dios cuando entendamos este misterio, porque en el Edén se perdió la comunión, se perdió la relación, pero Dios no se quedó ahí, proveyó algo especial para el ser humano y proveyó a Cristo Jesús, proveyó a su único hijo, lo trajo, lo entregó. Entonces digo, este es el camino. ¿Por qué? Porque el primero falló, pero cuando provee a Cristo, entonces dice, ahora este va a ser el camino. Por eso es que dice, el que desecha al Hijo, desecha al Padre también. O sea, no podemos pasar nosotros al Hijo. Tenemos que reconocer que Cristo fue el que murió por nuestros pecados. Entonces, el mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo se convierte en el camino o la ruta para llegar ¿a dónde? Al cielo. Él se convierte en ese camino. Cristo se convierte porque Dios lo proveyó a Cristo Jesús y se convierte en ese camino, en esa ruta para poder nosotros llegar a ese gozo eterno. Porque recuerden lo que tenemos ahorita, si nos gozamos, a que nosotros sabemos, ¿verdad? En nuestro espíritu sabemos que ese gozo va a ser permanente, pero va a llegar el momento donde se va a manifestar. Ese gozo es un gozo, va a ser un gozo eterno. ¿Cuántos han sentido felicidad aquí? ¿Verdad que muchos de nosotros hemos sentido felicidad? Es bonito estar feliz, ¿verdad que es bonito estar contento? Estar con gozo, ¿verdad que es bonito? Imagínense en el cielo, va a ser eternamente y para siempre. Allá no va a haber tristeza, allá no va a haber dolor. Entonces, se recuerda cómo el Señor Jesucristo, a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque es bien importante que nosotros, y mayormente, ¿verdad?, los que hablamos mucho del Señor Jesucristo, que pongamos las cosas, ¿verdad?, en la mesa como son, como está escrito en la palabra. ¿Se acuerdan lo que dice allá en San Juan 15, versículo 1? Dice, yo soy la vid verdadera. Y que dice, mi Padre es el labrador. La única, si podemos verlo así, la única escalera entre el cielo y nosotros los hombres aquí, de estar Dios y nosotros los hombres aquí, ¿saben cuál es? ¿Quién es? Cristo. Él es la única escalera. Si quita a Cristo, queda usted separado completamente. Imposible llegar al cielo. Imposible llegar nosotros allá. Entonces, Él es la única escalera que está puesta. Donde las oraciones suben por medio de Él. La adoración sube por medio de Él. Ángeles que suben y ángeles que bajan y ángeles que suben, ¿verdad? Viene siendo nuestro Señor Jesucristo, es el único medio. ¿Y sabe qué? Las oraciones por medio de Jesús es que llegan. Por eso es necesaria nuestra oración en el nombre de Jesús, porque por medio de Él llegan las oraciones. Porque dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es por medio de Jesús que nosotros hacemos una oración para que llegue allá al cielo, allá donde está el Señor, donde está Dios. Es por medio de Jesús que sus bendiciones vienen a nosotros. Solamente por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el camino. Jesucristo es la ruta. Él es el curso de viaje cada momento del día para nosotros los cristianos. Cada momento, cada instante. Cristo es la ruta del cristiano. Cristo, Él es el camino. ¿Cuántos estamos en este camino? Es bien importante que nosotros demos cuenta de qué camino nos encontramos. Y nos encontramos en el que dijo Cristo, yo soy el camino. Decidimos estar en Cristo nosotros. Y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Aleluya. Y mire, en el libro de los Hechos, aquí sí le voy a pedir que vayamos un poquito rápido. Porque vamos a leer unos cuantos versículos, varios versículos del libro de los Hechos. Pero el libro de los Hechos, el camino fue uno de los primeros nombres que se le dio al cristianismo.
en el libro de los Hechos, el camino fue uno de los primeros nombres que se le dio al cristianismo. Mire, en Hechos capítulo 9, versículo 2, no se va a ir de Hechos, porque ahí vamos a ver, porque en el libro de los Hechos vamos a ver ese, que fue el camino, o los primeros, el primer nombre que recibió el cristianismo, por así decir, fue el camino. 9, 2, le dije, ¿verdad? Mire, y le pidió cartas. ¿Sabe quién pidió cartas, verdad? Saulo, Pablo, que es Pablo, ¿verdad? Este era Saulo, ¿verdad? Dice, y le pidió cartas para las sinagogas, ¿de dónde? De Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, ¿de qué dice? De este camino, los trajese presos, ¿a qué? ¿Se acuerda, verdad, que cuando él iba camino a Damasco, ¿qué se le apareció en el camino? El Señor Jesús, porque le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas de estas cosas contra el león. Y le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, aquí dice, pide cartas para sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. O sea, que eran cristianos, que eran de Cristo, que estaban en, estos hombres cristianos estaban en Cristo Jesús. Ya leo allí, ¿verdad? 9:2. De este camino los trajese presos a Jerusalén. Está hablando de este camino. Los cristianos decidieron andar en un camino, y eso quería llegar el apóstol Pablo a encontrarlos y agarrar de ellos, porque iban caminando por ese camino que lleva a la salvación, que es Cristo Jesús. Entonces la primera vez que se menciona, bueno, los primeros nombres que se le dio al cristianismo es el camino. Mire, si usted mira, Saulo es enviado a perseguir a todas las personas que pertenecían ¿a quién? A este camino. Y mire, en el 18 de ahí de Hechos, en el 18:25, hay alguien que es instruido en el camino del Señor. ¿Ya lo encontró? Hechos 18:25. Hay alguien que es instruido. Miren, leamos el 24 para que lo miren. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Era natural de Alejandría. Mire cómo era él. Mire qué interesante, qué importante aquí lo que vamos a leer. Dice que era un varón elocuente. ¿Y qué era? ¿Qué dice? Poderoso en las escrituras. O sea, estaba bárbaro. Era bárbaro en las escrituras. Era elocuente, poderoso en la escritura. Dice 25. Este había sido, ¿qué dice? Instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Mire, aunque solamente conocía el bautismo de ¿quién? De Juan. Solo conocía el bautismo de Juan. Era un poderoso en las escrituras, era un hombre elocuente en la palabra de Dios, pero solo conocía, dice, cuando hay un aunque, es de prestarle atención. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 26 dice, y comenzó a hablar, ¿cómo dice? Con denuedo en la iglesia. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le dice, le tomaron aparte y le expusieron, ¿qué dice? Más exactamente el camino de... O sea, oiga, un elocuente, era poderoso, y tuvieron que agarrarlos Priscila y Aquila y exponerle ahora, ¿cómo dice que lo pusieron? ¿A dónde me quedé? 26. Ok, le tomaron aparte y le expusieron, ¿qué dice? Más exacta. O sea, no estaba equivocado el hombre, ¿verdad? No. Pero ¿qué hicieron ellos? Lo pusieron más exactamente en dice, el camino de Dios. Y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y luego, bueno, hasta ahí vamos a llegar, ¿verdad? Que vamos a tomar otro tiempo en leer otras escrituras. Él estaba haciendo bien, no lo estaba haciendo mal, pero le hacía algo importante, le hacía falta algo importante, porque él hablaba del camino, pero él decía, no, yo fui bautizado con el bautismo de Juan, que es para arrepentimiento. Pero Priscila y Aquila
se encontraban en el camino verdadero, porque ellos habían tenido un verdadero encuentro con Cristo Jesús, y por eso ellos vienen, cuando conocen y escuchan hablar como este hombre habla condenado, vienen, lo toman por aparte y se lo enseñan más excelente. Es de esta manera, es por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Juan, el mismo Juan el Bautista habla, porque detrás de mí viene alguien que es más poderoso que yo, que dice que no soy digno de, ¿qué dice? Ni de desatar la correa de su calzado. Entonces le muestran el camino más excelente a Apolos. Era necesario, ¿verdad? No lo dejaron así Priscila y Aquila. Estos esposos se preocupan. Estos esposos se preocuparon por Apolos y le presentan: este es el camino, esta es la manera como debes de hablarlo, de decirlo ahora, comprendiendo, porque ellos sabían, no estás equivocado, pero aunque solamente tenía el bautismo de Juan, dice la palabra del Señor. Entonces miramos, ¿verdad?, que Apolos es instruido en el camino del Señor. Es bien importante muchas las veces que usted y yo seamos instruidos en el camino del Señor. Es muy importante que venga la palabra de Dios, que alguien nos predique la palabra del Señor, que alguien nos hable la palabra del Señor para ser instruidos en el camino del Señor. Cuando de repente nos estamos desviando, es necesario que vengan, pero es muy importante que tomemos en cuenta que Dios nos está hablando por medio de alguien para ser instruidos en ese camino. ¿Por qué? Porque a lo mejor dice: hey, este se está apartando, y tal vez la otra persona ni sabe que se está apartando el hermano, pero el Señor viene y usa a alguien para enseñarle el camino más exactamente. Óyeme, lo cojo se te está saliendo, lo torcido, ¿verdad?, se está saliendo del camino de nosotros. Pues sí, porque batallamos, ¿verdad? Se está saliendo lo torcido, lo cojo se está saliendo del camino, y es necesario que sea enderezado. ¿Por medio de qué es enderezado? Por medio de la palabra del Señor. Porque por medio de la palabra conocemos que Cristo es la ruta, que Cristo es el camino. Alguien diga gloria a Dios. Entonces, Apolos es instruido en el camino del Señor. Y mire, si usted mira en Hechos, en el 19, versículo 9, pasó algo. Hay gente que recibe el evangelio, hay gente que recibe ese camino, pero hay gente que rechaza el camino. Mira lo que pasa aquí. Pero endureciéndose algunos, ¿y qué pasó? Y no creyendo, ¿qué hicieron? Maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Qué pasó con esto, con algunos de ellos? No creyeron. ¿Y qué pusieron? Maldiciendo el camino, maldiciendo lo que le estaban enseñando. Maldiciendo el camino, estaban enseñándole la palabra del Señor, y ellos empezaron a maldecir. No es así, no es de esa manera. Usted, y le digo a usted, si alguien le predica y le enseña la palabra del Señor, ¿usted va a estar de acuerdo o no va a estar de acuerdo? Si está conforme a la palabra de Dios, usted va a estar de acuerdo. Porque ahí está escrito. Y no hay desviación. Pero como nosotros los seres humanos nos gusta oír más alguna mentira, algo que venga a nuestro oído, ¿verdad? Y nos digan: ¿sabe qué? Tú puedes seguir haciendo lo que estás haciendo, que no hay problema. Así Dios te ama. Cuando la Biblia dice que el que practica el pecado no va a entrar al reino de los cielos. Dice la Biblia que Dios ama al pecador, pero el pecado lo aborrece. Dios ama, pero el pecado lo aborrece. Entonces no debemos de practicar nosotros el pecado. Y nosotros decimos, todavía usamos la expresión, que al cabo Dios conoce, que al cabo Dios sabe, no me va a pasar nada. Yo voy bien derechito aquí. Porque hay caminos que para el hombre parecen, ¿qué dice la Biblia? Derechitos. Aquí voy bien y que nadie me diga nada, que nadie me estorbe, yo estoy bien así como estoy. Pero ¿qué si viene la palabra del Señor y nos amonesta? Si va de acuerdo conforme a ella, ¿qué debemos de hacer? Obedecerla, vivirla, practicarla, porque es la palabra de Dios. Amén. Entonces, miramos nosotros, ¿verdad?, que ellos endurecieron su corazón, no creyeron, maldiciendo el camino, más bien. Entonces leímos el 19:9, ¿verdad? Miren, vamos a leer ahora el 19:23.
Mire lo que pasó aquí. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Habían disturbios también. ¿Acerca de qué? Del camino. ¿A quién se referían cuando estaban hablando? Ya conocemos quién fue el que dijo, yo soy el camino. ¿Quién fue el que dijo esa expresión? Yo soy el camino. Jesús. Entonces, ¿qué pasó aquí? Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Acerca de Jesús. Lo estoy metiendo ahí porque ver nosotros bien. Entonces, de 19:23. Ahora dice que hubo un disturbio, o sea, algo, ¿verdad? Algo que no estuvo de acuerdo acerca del camino, hubo un disturbio. Miren, en Hechos 22:4, sí está captando, ¿verdad? Que en el libro de los Hechos, el camino fue uno de los primeros nombres que se le dio al cristianismo, el camino, ¿verdad? En el libro de los Hechos, ahí es donde estamos. Y estamos en el yo soy el camino. Entonces le dije en el 22:4, ¿verdad? Dice así, hablando Pablo, perseguía yo, ¿qué dice? Este camino, ¿hasta cuándo dice? Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Quién se le apareció en el camino? El Señor Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces lo estoy introduciendo, viendo, ¿verdad? Que cómo se le fue llamado, por así decir, a este camino, bueno, al camino, el cristianismo se le fue llamado camino. Camino a la salvación. Y mire, el 24-22 habla también acerca del camino. Estamos leyendo nada más un poquito. Hablando de este Félix. Entonces Félix, oías estas cosas. Mire, aquí vamos a leer algo bien importante. ¿Qué pasó en el 22? Entonces Félix, oías estas cosas, estando bien informado. ¿Cuánta gente no está informada de este camino, hermanos? Mire, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Mire, ¿cuánta gente no está informada de este camino? Cristianos que se dicen ser cristianos, estamos informados de este camino, estamos empapados de este camino, pero no andamos en este camino. Este hombre estaba bien informado de este camino. Y le voy a decir, en estas alturas no hay quien no sepa de este camino, pero una cosa es saber de este camino y otra cosa es conocer este camino. Cosa muy diferente, ¿verdad? Saber a conocer es muy diferente. Hay mucha gente sabiendo. Usted va y hace una encuesta. Sí, Cristo murió por los pecadores. Cristo derramó su sangre. Todos saben de este camino. Pero que conozcan el verdadero camino, que conozcan el camino, que conozcan a Dios, es muy diferente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Porque a veces sí, no sé. Esos efesios tenían una diosa que se llama la Gran Diana. Ajá, ellos tenían una. Y por eso estaban enojados, porque como debatiendo entre ellos, ¿verdad? Lo que estaba pasando. Sí, así se llamaba la diosa, la Gran Diana. Pero eso es Asia, ¿verdad? Que es el lado... Sí, es el lado sí, Asia. ese lado, sí. Ahí fue donde ellos levantaron esa diosa en Asia. Porque piedra. en Éfeso, ¿verdad? Era la diosa y una piedra como meteoros, dice ahí. Como que había caído o algo así, Sí. ¿verdad? Una piedra que había caído y ellos la tomaron como un dios Primera también. vez que leo Ajá. eso. Sí, primera vez, ¿verdad? Este libro de los Hechos es bien importante, por eso se llama Hechos. Significan actos. Y por eso a este camino, o más bien dicho, al cristianismo se le fue llamando con este nombre, el camino. Si usted está interesante, porque usted va viendo que el camino se le llama el camino. Y nosotros sabemos quién es el camino. Que es Cristo Jesús. Están hablando de Cristo mismo. Entonces, aún así, mire, la Biblia habla profundamente de este camino, hermanos. Leímos el de 18-26, leímos hasta el 25, ¿verdad? Pero lee el 18-26. Leímos el 25 solamente. O no, sí leímos el 26, ¿verdad? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo vieron Priscila y Aquila, ¿qué dice? Le tomaron lo que le expliqué, ¿verdad? Que estos esposos se preocuparon porque Apolos no estaba en el camino, pero no había profundizado en el camino. Y eso es lo que hace la palabra de Dios aquí en el libro de los Hechos, que profundizamos nosotros en el camino.
en Cristo Jesús. Entonces la Biblia habla que debemos de profundizar. ¿Por qué? Porque miramos nosotros que cuando Aquila y Priscila miran que le falta un poco a Apolos, ellos vienen y lo complementan. Qué maravilloso, ¿verdad? El Señor no va a dejar nada a nadie. Dice la Biblia, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces ellos vienen y le exponen más exactamente a Apolos el camino de Dios. O sea, o más completo, o totalmente. O sea, nadie puede predicar de la palabra de Dios si no hablar de Cristo Jesús. ¿Verdad que no? No se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque ellos le muestran el camino completo, totalmente. Podemos decir que Apolos era salvo ya, ¿verdad? Pero le dicen ellos, si vas a hablar de este camino, más vale que lo hables totalmente, completamente. ¿Quién sabe qué es lo que Apolos estaba dejando a un lado? Aunque estaba en el camino, pero estaba dejando a un lado algo que le daba, por así decir, ¿verdad? La plenitud de este evangelio. O la gracia, exactamente, la gracia, ¿verdad? Quizás a lo mejor hablaba, ¿verdad? Muchos también de las leyes, ¿verdad? A lo mejor, pero entonces vienen y le hablaron de la gracia. Pablo ahora lo miramos que habla ante Agripa, el rey Agripa, de esa gracia, de ese encuentro que tuvo en el camino. Se encontró con otro camino. Dice qué cosa, ¿verdad? Nosotros vamos en el camino sobre camino. Y quizás vamos a leer una escritura, ¿verdad? Pero entonces, mire, la Biblia habla que debemos de profundizar. Entonces, aunque él andaba predicando únicamente el mensaje de Juan el Bautista, Pablo deja en claro que, ¿verdad? Que, mire, en el 4, mire, el 19, 3 y 4, leamos de Hechos 19, 3 y 4. Entonces dijo, ya está ahí, ¿verdad? Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Digo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque habían sido bautizados solamente en el bautismo de Juan. Entonces, cuando ya conocieron, oyeron del evangelio completo, no oyeron del evangelio de una gracia media, sino que oyeron del evangelio completo. Entonces ellos deciden, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, porque Él es el único camino, Él es el único mediador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que nos queda bien en claro, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo, conforme hemos leído aquí en este libro de los Hechos, que de este camino el que nosotros hablamos, estamos hablando de Cristo Jesús. No nos queda la menor duda, ¿verdad? No nos queda la menor duda que estamos hablando del Señor Jesús. Y mire, yo muestro un camino más excelente, dice, un camino incomparable, un camino dentro del camino. Y aquí vamos a leer Isaías 35:8. Ya estoy terminando de leer las escrituras, ¿verdad? Que traía. Isaías 35:8. Cuando lo tenga, dígame. ¿Le dije Isaías qué? 35:8. Mire lo que dice. Y mire, no tengo oportunidad de leer todo el capítulo, está muy, muy maravilloso, porque nosotros lo vamos a leer esto. Y habrá ahí que dice, calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aquí está hablando de un futuro camino, pero está hablando aún del presente, si podemos verlo nosotros aquí. Que por muy torpe que uno sea, no, si estamos en Cristo Jesús, por muy torpe que seamos, por muy duros que seamos para aprender, por muy difícil, ¿verdad? Que seamos. Yo era una persona, y sí, quizás sigo siendo una persona muy dura muchas veces de entender, pero con solo que reconozca que Jesús murió por mis pecados, de ahí me encuentro en el camino verdadero. Y por muy torpe que yo sea, no me voy a extraviar de ese camino, no me voy a apartar de él. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, lo que hemos observado hasta este momento es que Jesucristo, Él es nuestro nuevo nacimiento.
Cristo es nuestro nuevo nacimiento. Él se convierte en la calzada aún de nosotros, en nuestra calzada. Él también se convierte en el camino Él también se convierte en el camino por el cual viajamos, por el cual nosotros viajamos. ¿Se acuerda lo que pasó con Saulo? Se convirtió en el camino por el que Pablo iba pasando también. Él se convierte. ¿Por qué? Porque Él está dentro de nosotros, y por estar dentro de nosotros, Él es nuestra garantía. ¿Por qué? Porque Él se presentó una sola vez ante Dios por nosotros, por nuestros pecados. Si tenemos a Cristo, Él está en nosotros, Él es nuestra garantía de que un día vamos directamente en el camino al cielo. Y de igual modo, Él también es nuestra vía. Él es nuestro diario caminar. Diario. Para nosotros cristianos, Cristo es nuestro diario caminar. Por eso nosotros somos fanáticos de Cristo. Así nos llaman los fanáticos. Porque solo hablamos de Cristo. Los fanáticos, los cristianos fanáticos. ¿Por qué cree que le llamaron por primera vez allá en... ¿A dónde fue? Ay, no, se me olvida el lugar donde le llamaron. Que dice que le llamaron por primera vez cristianos a los que seguían a Cristo. A los seguidores de Cristo les llamaron cristianos. Entonces, a la luz de esta verdad que hemos venido leyendo, algo bien importante en nuestra vida es de que la palabra caminar que hemos leído aquí en la Biblia es la palabra que resalta al Señor Jesús. La palabra camino es la palabra que resalta al Señor Jesús. Está resaltando quién es ese camino, que es Cristo Jesús. Él, sobre Él, nosotros en Él, estamos completos y estamos seguros. Usted y yo debemos de saber que por este camino que vamos, no nos vamos a extraviar, no nos vamos a perder el camino que es en Cristo Jesús, porque Él mismo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y fíjese que en el Antiguo Testamento, ya estoy terminando, cada uno de los términos hebreos para caminar tiene el entendido de ir o progresar. Que uno va caminando con seguridad. Como dijo el apóstol Pablo, usa la palabra asido, ¿verdad? Nosotros necesitamos asiduarnos de Cristo Jesús. Asirnos. O asirnos, sería la palabra correcta, asirnos de Cristo Jesús. Usted sabe quién dice que caminó. Estamos hablando de el camino en Cristo Jesús, ¿verdad? Es lo que estamos en Cristo. Si usted sabe quién fue el que caminó con Dios y fue llevado al cielo, sin ver, y no vio ni la muerte. ¿Quién fue el otro que caminó, que se fue traspuesto sin ver muerte? Elías. Pero mire, y caminó, mire, oye, es bien importante que echemos de ver esto, que caminó con Dios. Y fue llevado al cielo. Elías es el otro, ¿verdad? Que fue traspuesto para no ver muerte, ¿verdad? Pero bueno, de Enoc, que dice que fue llevado al cielo. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. Óigame, le voy a preguntar algo. ¿Usted caminaría por una persona desconocida sabiendo que tiene un mal récord? Y si hay por ahí, dicen: mire, ese ha matado a traición, ese es traicionero. ¿Caminaría usted con una persona así? ¿Usted por qué cree que Dios caminó con Enoc? Porque había empatía entre ellos. Vea que la Biblia no habla más de Enoc. Hablando de nuestra Biblia, no habla más de algo que ha hecho Enoc, ¿verdad que no habla más? No habla cómo, no explica cómo fue Nada. la forma de caminar con Dios. ¿Verdad que no ¿Qué explica? hizo? ¿Cómo agradó tanto a Dios? ¿Quién lo quería para agradar ¿El tanto? otro? El otro, perdón, ¿cómo se llama? Elías. Elías sí habla. Sí, porque es profeta. Es un profeta, da cuenta que era la voz de Dios, de Elías. Pero no habla mucho de él. Si Enoc hubiera sido un hombre indiferente con Dios, ¿usted cree que Dios hubiera caminado con él? No hubiera caminado con él. Porque muchas veces nos decimos que al cabo Dios va conmigo. ¿Usted cree que el Señor va a caminar con un pecador?
no va a caminar con un pecador. Ahora, es muy diferente, ¿verdad? Un pecador arrepentido sí ya cambia el asunto. ¿Por qué? Porque está arrepentido. Mire, hay algo bien importante que a mí no se me olvida desde que dieron esa enseñanza, pero me llamó mucho la atención que dice que el practicar el pecado es lo malo. ¿Se acuerdan? Que dice que el practicar el pecado es lo malo, el practicarlo. Sabiendo que está malo, seguimos practicando. Eso es lo que no agrada a Dios. Que nos equivoquemos, que tengamos errores, los vamos a tener, pero lo que no agrada a Dios es que yo siga practicando y sabiendo ya que es un pecado lo que estoy haciendo. Así Dios no somos compatibles. Y cuando dice que Enoc y caminó Dios con Enoc, o caminó Enoc con Dios y fue llevado al cielo, yo me imagino que era un hombre que agradaba a Dios con su vida, que vivía para Dios, que estaba lleno de Dios, que se movía solamente cuando Dios le decía que se moviera. Era un hombre que obedecía a la voz de Dios. No dice nada más de él, pero me imagino que era un hombre que Dios le agradaba estar con él, le agradaba caminar con él, le agradaba estar con él. Entonces, eso es lo único que se me puede venir a la mente. No sé si alguien más pudiera pensar algo más. ¿Sabe qué es lo único que yo puedo leer en Isaías? Hablando de nosotros, que cada cual dice, se apartó por su camino. Dice, y las ovejas, cada oveja se apartó, se descarrió por su camino. Pero luego dice, mas Jehová agarró el camino, Jesús, y cargó el pecado de todos nosotros sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué dice? Curados. Eso es lo que pudiéramos decir, ¿verdad? De nosotros en este tiempo. Que cada cual, nosotros nos apartamos, nosotros nos desviamos. Pero ¿qué hizo Dios? Cargó el pecado de todos nosotros sobre él. Entonces, no lo voy a decir que vaya porque ya estoy terminando. Pero fíjese que si usted lee Colosenses, se le advierte al creyente. Por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en él, arraigados en él. De la manera que usted conoció al Señor, que usted lo recibió, dice, ande en él. ¿Usted lo conoció ya? Ande en él. Yo lo conocía, debo de andar en él. Eso es lo que nos manda, nos advierte Colosenses. En Romanos, si usted lee en el capítulo 6, no vamos a buscar ahí, nosotros como cristianos debemos de andar, dice, no conforme a la carne, sino que andar conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque dice en el 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Y es ahí donde nosotros debemos de arraigarnos, de andar en Cristo Jesús. Y nosotros miramos que aún el apóstol Pablo, en Tesalonicenses, si no me equivoco, él condena a los que andan desordenadamente. Porque para todos hay, para el buen cristiano y para el mal cristiano. Condena a los que andan desordenadamente, los condena. Entonces, miramos nosotros que el caminar debe ser un aspecto más constante de la vida del cristiano. En ocasiones somos exhortados a ponernos de pie, en posición de defensa, en posición de que debemos de pelear la buena batalla de la fe. La Biblia nos enseña el camino verdadero y nosotros debemos de andar por él. Y mire, no nos manda a que corramos, no nos manda a que volemos, sino que dice a que andemos en él. No nos manda a que nosotros seamos agresivos, ¿verdad? A que andemos, ¿verdad? Lo único que se nos manda dice, sean perseverantes, permanezcan en lo que han, en su profesión, permanezcan en su profesión. Eso se nos manda la Biblia, a ser constantes, a ser perseverantes, no que corran, porque hay veo muchos cristianos que muy fervientes espiritualmente y que pónganme esto otro, y se lleva a la gente, bueno, no digo a la gente, se llevan los demonios, ¿verdad? Pero hay gente que dice, hay hermanos que se llevan a la gente por enfrente, va con el pecho. No, nos manda que seamos constantes,
a que seamos perseverantes, a mantenernos en este camino, a no desistir de este camino, a mantenernos siempre con la mirada puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Y mire, voy a mencionar algunos puntos anotados aquí, y esto se los voy a leer. Mire, ¿usted se acuerda cuando el Señor Jesús dice en Mateos, entrad por la puerta estrecha? ¿Por qué dice? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y dice, mire, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo puso como una parábola acerca de entrar al reino de Dios? ¿A qué se refiere el camino angosto? Es un camino que comprimido, es un lugar apretado, quizás vayan muchas obstáculos elevados, como unas rocas elevadas, si podemos imaginar un camino, caminos aún difíciles, ¿verdad?, de andar, ¿verdad? Un lugar difícil de caminar, hay espinos, hay dardos, lo que sea, ¿verdad? Cuando está refiriendo estrecho es lo que está diciendo. Porque el otro sí habla ancha y espaciosa, es diferente esa puerta, pero este está hablando de estrecha. Entonces, quiere decir que usted va a pasar por obstáculos. Pero ¿sabe qué? Es parte del procedimiento de este camino. ¿Por qué? Porque usted va a alcanzar la madurez espiritual así. Y va a ver la gracia de Dios en medio de los obstáculos. Va a ver la misericordia de Dios en medio de esos obstáculos que se presenten en su vida. Amén. Y mire, estas son las marcas, por así decir, en el caminar con Dios que son evidentes. El caminar con Dios significa que hemos sido reconciliados. Y mire, en Amós 3:3 dice, nos pregunta, ¿andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Lo que estaba diciendo de no con Dios. ¿Van a andar juntos si no están de acuerdo? No van a andar juntos si no están de acuerdo. No, y fíjese, ¿verdad que es cierto lo que estamos hablando? Con una mala pasada que tengamos de un buen amigo, ya no andamos igual. Ya no andamos como con aquella libertad, ¿verdad? Ya venimos y nos hacemos a un lado, ¿verdad? Entonces, ahí en Amós dice, ¿andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Óigame, vamos a andar con Dios si no estamos de acuerdo con Él. Necesitamos estar de acuerdo con Dios. Necesitamos alinearnos a la palabra de Dios. Necesitamos alinearnos a su palabra. Entonces, la naturaleza de nuestra vida ha sido cambiada y ha sido llevada a una armonía con Dios. Dios no ha sido conformado al hombre, no, el hombre fue conformado a Dios. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que Dios no fue conformado a nosotros? No, nosotros fuimos conformados a la imagen de Dios. Entonces, bien importante eso. Si el caminar con Dios significa que hemos sido reconciliados con Él, es bien importante. Otro punto que le voy a leer. El caminar con Dios implica una correspondencia en la naturaleza. La luz no tiene comunión con las tinieblas. ¿Verdad que no? Ninguna comunión hay de la luz con las tinieblas. O es luz o es tiniebla. Pero hay algo muy importante, que cuando llega la luz, las tinieblas son disipadas, ¿verdad? Hay que darle la oportunidad a Cristo que llegue a nuestra vida. Si usted mira que está apartando, démosle la oportunidad para que ilumine nuestras tinieblas, para que disipe las tinieblas. Entonces, ningún pecador puede caminar con Dios. Es el pecado lo que nos separa de Dios. Cuando Adán pecó, se escondió de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Un caminar con Dios es una prueba de que el pecado ha sido colocado lejos. 3. El caminar con Dios implica que existe una correcta actitud moral en nuestra mente, por así decirlo. Actitud moral, ¿verdad? Dios no camina fuera del camino de la santidad. El caminar con Dios significa que nosotros cesamos de andar nuestros caminos, que nosotros abandonamos el camino del mundo. Significa que hemos sido hechos aptos a través de la santidad de Dios para caminar con Él. Punto número 4. El caminar con Dios significa rendir nuestra voluntad. Eso es bien importante que nosotros hagamos, que rindamos nuestra voluntad a Él. La manera que podemos caminar este camino es que rindamos nuestra voluntad a Él.
Miramos el apóstol Pablo que rindió su vida a Dios completamente. Por eso agradó a Dios el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él rindió su voluntad a Dios. Y ¿sabe qué es bien importante? Dios no va a forzar su presencia a nadie. A nadie. Usted viene y se congrega aquí y busca a Dios porque usted quiere. Nadie lo está forzando a hacerlo. Entonces es una actitud mía. Y si ya tomé esa actitud, ¿qué debo de hacer? Caminar por este camino. Porque ya tomé esa actitud. Nadie me forza a hacer las cosas. Dios no está forzando a nadie para que tenga su presencia. Se nos dice, ¿verdad? Que Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Yo hago la voluntad de aquel que me envió. Eso es lo que Él dice, ¿verdad? Muchas de las veces podemos aprender de Cristo Jesús a que Él hizo la voluntad de su Padre. Igual nosotros hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y debido a eso el Señor Jesucristo, miramos nosotros que Él rindió su vida completamente a Dios. Rindió su voluntad completamente a Dios. Completamente. ¿Qué le dijo en el Getsemaní? ¿Qué le dijo? Si es posible que pase de mí este castigo. Pero ¿qué digo? No se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya propia. Es necesario que usted rinda su voluntad a Dios. Y otro punto, el caminar con Dios implica comunión espiritual. Si no hay una comunión, no hay una relación espiritual, la palabra caminar implica un progreso continuo. Lo que decía, no es una carrera, un salto, algo acelerado, sino un continuo y firme caminar en dirección hacia adelante. Ese es el crecimiento de la gracia. El caminar con Dios implica también, es otro punto, el caminar con Dios implica crecimiento en el conocimiento de Dios. Mientras que una cosa es hablar, lo que dije al principio, una cosa es hablar acerca de Dios o razonar acerca de Dios, pero otra cosa es conocer a Dios, ¿verdad? Esto es bien importante, ese es el lado práctico del cristiano, experimental de la vida cristiana, que experimenta, que conoce a Dios. Si nosotros vamos a conocer a Dios, entonces debemos de caminar con Él. Entre más caminemos con Él, más profundo será nuestro conocimiento de Dios. Otro punto, ya estoy terminando. El caminar con Dios trae como consecuencia un profundo gozo y paz. Si nosotros caminamos con Dios, trae un profundo gozo y trae paz. La vida de una persona cuando camina con Dios será una vida de felicidad y de gozo. Si no estamos experimentando eso, algo está pasando en nuestras vidas. Algo está sucediendo que no nos llena, que no nos complace. ¿Y sabe qué es? Que quizás hayamos abandonado un poco el camino de Dios. El caminar con Cristo y en Cristo. Quizás hayamos olvidado, nos hayamos apartado un poco de eso. Dígame usted, pregunto, ¿cómo podemos ser nosotros miserables con una compañía como la que nos da el Señor a nosotros? Dígame usted, ¿cree usted que podemos ser miserables con esa compañía que Dios nos da? No podemos ser miserables nosotros con la compañía que Dios nos da y nos promete en la Biblia que nos va a dar siempre. ¿Hasta cuándo dice? Hasta el fin. Y por último, el caminar con Dios nos asegura protección. Como dijo David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, gracias a Dios, hermanos, hemos encontrado el camino en Cristo Jesús nuestro Señor. Habiéndonos Él hallado primeramente y nosotros lo hallamos a Él, ahora debemos de caminar por este sendero. Como dice Pablo en Efesios, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Bien importante eso, que nosotros tenemos en cuenta. Para que andéis, como le decía que decía Colosenses, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y miramos nosotros, ¿verdad?, que es bien importante. Una cosa es encontrar el camino, que muchos quizás lo hayan encontrado, pero otra cosa será caminar en ese camino. Y eso es bien importante que lo tomamos en cuenta. Entonces, el cristiano es bien importante reconocer que si encontró el camino, debe caminar por ese camino. Entonces,
ahí los dejo con este mensaje. Si usted ya encontró el camino, lo que nos corresponde es caminar por ese camino, andar por ese camino. Muchos ya saben de este camino, muchos han encontrado este camino, pero no están en el camino, sobre el camino. Es bien importante saber que hay alguien que nos capacita para este camino. Hay alguien que nos dice, sigue mis pisadas. Debemos de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Andar como Él anduvo. Caminar como Él caminó aquí en la tierra. Creo que si Él lo dice, que nosotros lo podemos hacer porque sabe que lo podemos hacer. Si supiera el Señor que no lo íbamos a hacer, no nos hubiera pedido que lo hiciéramos. Pero porque sabe que nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Podemos hacer que el Señor nos habilite para caminar el camino correctamente. ¿Para qué? Para su honra y para su gloria solamente. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Me tomé un poquito bastante de tiempo para compartir esta enseñanza.